Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video. Y hoy vamos a ver la segunda parte de este tema, que es la libertad, el Evangelio de Dios. Si no viste el primer video, acá en la descripción va a estar el enlace para ir al video anterior. Y hoy vamos a hablar entonces sobre el tema del Evangelio, o sea, Jesús. Entonces Dios desde la eternidad ha creado ese plan de liberación, de salvación para el hombre y lo llevó a cabo enviando a su Hijo Jesús a este mundo hace más de 2000 años atrás. Y desde ese día muchas personas han oído de Él en todo el mundo y que es motivo de alegría para algunos y para otros no tanto. Y podemos aclarar o ver quién es este tal Jesús y podemos ver dos aspectos. Uno, que el aspecto divino, que Jesús era 100% hombre y también 100% Dios. Obviamente es algo difícil para nuestra mente entender eso, pero Él era santo, hacía milagros y que luego resucitó al tercer día luego de ser crucificado en la cruz y que apareció a más de 500 personas luego de su resurrección y que ahora está en el cielo a la diestra de Dios Padre y volverá una segunda vez para llevar su iglesia. Y un segundo aspecto es el aspecto histórico de Jesús, que podemos darnos cuenta que Jesús era un simple carpintero que pudo simplemente haber pasado por alto la historia y vemos todo lo contrario, que muchos historiadores de la época y también los judíos de la época lo mencionan y entonces Jesús es histórico, formó parte de este mundo en su época. Entonces una pregunta muy importante que podemos hacernos es ¿por qué Dios, el Todopoderoso, todo lo puede, por qué tuvo que humillarse de tal manera a venir a este mundo y morir por esta raza pecaminosa? Y la respuesta podemos encontrarla en Juan capítulo 3 y versículo 16, que dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces acá la respuesta es muy clara, fue por el gran amor de Dios hacia nosotros. Y ahora vamos a ver a Cristo como profeta, sacerdote y rey. El primer punto, Cristo como profeta. Actualmente podemos, de cierta forma, comunicarnos con Dios a través de la oración. Y Dios se comunica con nosotros a través de la Biblia, a través de su palabra. Y antiguamente, Dios, antes que viniera Jesús a este mundo, los intercesores o los que representaban a Dios al pueblo eran los profetas justamente, eran los intercesores. Pero cuando Dios envió a Jesús, el supremo profeta, ha sido revelado todo aquello que debemos conocer y desde ahí no es más necesario, no existen más los profetas como tales. Y ha revelado la liberación del hombre por parte de Dios a través de su mensaje de salvación, a través de su Hijo Jesús. Y el hombre, por su naturaleza pecaminosa, está cegado espiritualmente, no puede ver. Entonces no puede darse cuenta de su pecado que mora en él. No podría por sí solo llegar al conocimiento de Dios por sus propios medios, por su propia mente. Entonces el hombre necesita a un profeta competente, un instructor que le enseñe la verdad, y este es Jesús. La palabra de Dios, o sea, la Biblia, es la revelación máxima y suficiente de Dios. Debemos aceptarla tal como es. Es la palabra definitiva y única del Dios liberador del hombre oprimido. Ahora el segundo punto, Cristo como sacerdote. Ya vimos en el punto anterior que el profeta era aquella persona que representaba a Dios hacia los hombres. Y ahora el sacerdote es lo opuesto, representa al pueblo ante Dios. Y en este contexto, o sea, Cristo como sacerdote, podemos ver dos aspectos, uno terrenal y uno celestial. Y Pablo menciona muchas veces la impotencia del hombre a acercarse por sus propios medios a Dios. El problema está en nuestra naturaleza pecaminosa, como veíamos hace un ratito, y tanto en nuestro hacer, ¿no?, el pecado en sí, como el problema en tanto nuestro ser, o sea, nuestra naturaleza pecaminosa, o sea, nacemos pecadores. Bueno, entonces los sacerdotes antiguamente eran quienes sacrificaban a los animales que eran traídos por el pueblo para que sus pecados fueran perdonados. Pero ahí el papel de sacerdote de Jesús fue justamente sacrificar algo para que fueran perdonados los pecados de una vez y para siempre de muchas personas. Pero además de eso, Él se entregó a sí mismo como ese sacrificio perfecto
por muchas personas de este mundo, para la salvación y liberación del pecado. Y acá vamos a leer Juan capítulo 1 y versículo 29, que dice así: El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús fue el único que era capaz de tomar nuestro lugar y morir en la cruz por nosotros. Ninguna acción nuestra, por más buena que sea, ni pasar adelante de un templo o repetir una oración, nada resulta eficaz para borrar nuestros pecados. Entonces, este aspecto de la obra terrenal de Jesús como sacerdote terminó en la cruz y fue una vez y para siempre. No es necesaria repetirla ni nada de eso, sino que fue suficiente para darnos la salvación. Y cuando Jesús estaba ahí clavado en la cruz, sus últimas palabras fueron: consumado es, o sea que todo está hecho. Eso quiere decir, como que también se usaba en el sentido de que si tenías que cumplir un objetivo y cuando terminabas ese objetivo, consumado es, trabajo hecho, terminé el trabajo que me fue encomendado. Entonces ahí Jesús quiso decir: bueno, lo que tenía que haber hecho, lo hice. Y por otro lado, la obra sacerdotal de Jesús, desde el punto de vista celestial, continúa hasta los días de hoy. Está sentado a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros. ¿Y quién más que Él puede saber todas las aflicciones, todas las necesidades que nosotros pasamos día a día? Porque Él vivió en este mundo y sabe lo que realmente necesitamos, todo lo que nos hace falta realmente. Entonces Él intercede por nosotros. Y Jesús es el único intercesor, es el único mediador entre Dios y los hombres. Y muchos creen que la Virgen María o alguna otra cosa es como que puede ser ese intercesor del hombre con Dios, pero realmente no. La Biblia especifica que es solo Jesús. Entonces confiemos en Jesús como ese sacerdote, tanto en la obra terrenal, en la cruz, como en la celestial, ahora sentado a la diestra del Dios Padre, intercediendo por nosotros. Y acá vamos a leer Hechos 4, versículo 12, que dice así: Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces acudamos, busquemos a este sacerdote que es Jesús para obtener esa liberación del pecado y la salvación de nuestras almas. Y el último punto del mensaje de hoy es Cristo como Rey. Hoy en día las personas no quieren ser dominadas por nadie, quieren ser libres. Esa es la libertad que buscan, no tener a nadie imponiendo algo a las personas que tienen que hacer o que no. Creen que la libertad es ser dueños de sí mismo y lo que piensan así realmente están en un gran error. Y así pasa con todas las personas que no son regenerados por Dios, son esclavos de sí mismos, esclavos del pecado. Recordemos aquel pasaje que leímos en el video anterior, que decía que todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. Y un teólogo llamado San Agustín menciona que la esclavitud del pecado es la peor de las esclavitudes, y acá usa una comparación muy buena que es la siguiente, que compara a un esclavo que tiene que hacer sus tareas en un campo, por ejemplo, con un señor como amo, y si quiere ser libre, lo que puede recurrir a hacer es huir de ese señor y puede obtener así la libertad. Pero realmente nosotros, como esclavos del pecado, de nuestra naturaleza pecaminosa, por más lejos que podamos ir, más profundo, más alto, nunca vamos a poder huir de nosotros mismos, de nuestra mente pecaminosa, de nuestra naturaleza en sí. O sea, el esclavo del pecado, ¿para dónde va a huir? No puede huir de sí mismo. El reino de Dios tampoco no es que promete comodidad, buenos políticos, dinero, comida para las personas que no tienen, sino que es un reino, es Dios a través de su Hijo Jesús, de su obra, que muestra esa relación muy cercana, amorosa con la humanidad, pero realmente las personas piensan: si Dios existiera, no iba a haber hambre, no iba a haber guerra, no iba a haber enfermedades. La alegría del reino de Dios no depende de la comodidad o de la alegría de las personas, del bien físico o material, sino realmente de la salvación de almas. Y los que pertenecen a dicho reino pueden estar seguros de las promesas de Dios, porque nos acompaña, su gracia nos apoya en cada momento de nuestras vidas, y Dios dispone todas las cosas para el bien de aquellos que le buscan. Y no podemos ser el tipo de personas que decimos: bueno, Jesús, podés ser salvador de mi vida y todo, pero acá quien manda soy yo, deja tu corona de lado, y quien manda mi vida soy yo tomo mis decisiones. Y realmente no es así la postura que debemos tener. Debemos recibir a Cristo completamente como es,
sin excepciones, sin limitaciones. La misma palabra de Dios tiene el poder para obrar en ti y moldearte, y como veíamos en el video anterior, es Dios quien participa en todo el proceso de salvación de las personas. No es, yo busqué a Dios, como que es mi iniciativa acercarme a Dios. Realmente no es así, sino que es Dios que obra a través de nosotros, a través de su Espíritu Santo, y hace que seamos completamente dependientes de Él, y que por amor a Él lo dejemos todo y entreguemos todo en sus manos, nuestra vida completamente en sus manos, y así podamos confiar y descansar en paz, que Él tiene el control pleno de nuestras vidas. La verdadera libertad es aquel privilegio que tiene cada persona que es hijo de Dios. Y somos verdaderamente libres cuando el pecado ya no domina nuestra mente, no domina nuestro ser, sino que lo que domina es la palabra de Dios en nuestro corazón y vida. Es el Cristo total, el profeta, el sacerdote y el Rey, el que realmente salva y hace libre a todo hombre que se acerca a Él. Bueno, este fue el video de hoy, espero que les haya gustado. No se olviden de suscribirse, compartir este video y darle like. Y nos vemos en el próximo video, que es el último de esta serie de libertad. Entonces los espero en el próximo video.